28 de febrero y como cada mañana vamos a pasar a analizar los gráficos de los futuros del DAX para ver cómo está la operativa. Como cada día vemos que tenemos aquí en la parte superior de derecha donde marcamos los gráficos horarios, donde nos vamos a hacer una idea general de lo que está pasando y como vemos aquí el precio está claramente en tendencia alcista, pero como podemos observar aquí ya nos está dando indicaciones de que el precio podría hacer un retroceso, una parada o un cambio de tendencia. Si nos fijamos desde el jueves pasado el precio nos hizo un máximo, el cual ha tocado unas cuantas veces en esta zona y hoy nos ha abierto con un gap bajista que nos ha roto toda esta zona de aquí para dar un impulso bajista. Vimos que en el día de ayer parecía que rompía la zona, pero volvió a entrar por la zona baja, nos aguantó aquí perfectamente la zona y hoy da un impulso bajista que incluso nos rompe esta zona de aquí, como ahora veremos. Vale, esto es lo que nosotros vemos en gráficos de una hora. Lo que nosotros podríamos pensar es que el precio llegue hasta esta zona de aquí, que es una zona importante donde el precio ya había tocado anteriormente, y esta será una zona importante a tener en cuenta. Si nos vamos ahora a 15 minutos, intentaremos graficar, ¿vale? Como zonas importantes podríamos tener esta zona de aquí, donde vemos que el precio ha tocado un par de veces, lo ha roto, se ha apoyado y ha dado el siguiente impulso alcista. Tenemos esta zona de aquí, donde vemos que son en gráficos horarios toda esta zona que decíamos que ha roto. Si nos fijamos, esta zona de aquí, el precio ha llegado, se ha apoyado, ha subido a testear la zona anterior, aquí parecía que volvía a funcionar, pero finalmente nos ha roto toda esta zona de aquí. Si vemos en 15 minutos no vemos ninguna otra zona relevante a la izquierda y en gráficos horarios podríamos pensar que esta zona de aquí podría ser una zona importante, que es esta zona de aquí. De todas maneras no la vamos a poner en rojo dándole la importancia de gráficos horarios, sino que la vamos a poner en gráficos de 15 minutos. Como vemos es justamente donde el precio está ahora parado, en esta zona de aquí, y veremos a ver si el precio acaba desarrollando y llegando hasta esta zona como hemos comentado o nos vuelve otra vez a testear otra vez estos máximos de aquí. Bueno, veremos. Ahora cuando empiece el mercado, pues veremos a ver qué oportunidades nos da de operar. Bueno, ya hemos acabado nuestro horario de operativa de las mañanas con el DAX 30 y vamos a pasar a analizar la operación que hemos hecho esta mañana. Ha sido una operación bien ejecutada siguiendo todo el análisis que hemos hecho en la preapertura, pero hemos tenido un error técnico al seguir la operación. Bueno, son cosas que pasan cuando se opera en directo con dinero real, pues que a veces las emociones juegan malas pasadas o los nervios o el miedo que tienes de que el mercado se te vaya en contra. Os voy a pasar a explicar técnicamente la operación que hemos hecho. Os la marco aquí en los gráficos de un minuto, ¿vale? Los gráficos de un minuto, como sabéis, son los gráficos en los cuales nosotros tomamos los puntos de entrada, pero realmente siempre siguiéndonos básicamente por los gráficos de 15 minutos y los gráficos horarios, ¿vale? Como ya sabemos, porque son los gráficos donde por las mañanas nosotros hacemos nuestras predicciones de lo que el precio puede hacer o cuáles son las probabilidades más grandes de lo que puede hacer el precio. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos, que es un gráfico pues, de soporte entre el gráfico de 1 minuto y el de 15. O sea, también a veces tomamos decisiones mirando los gráficos de 15 minutos. Pero básicamente buscar los puntos exactos de entrada son en los gráficos de 1 minuto. Vemos como el precio en preapertura nos hacía un impulso bajista que rompía toda esta zona. Nosotros marcábamos esta zona de aquí en gráficos de una hora que había tocado aquí, aquí, incluso aquí, que podía ser la zona. Es la zona donde en preapertura ha tocado y nos ha hecho un impulso alcista. Nosotros si lo mirábamos en 15 minutos decíamos, bueno, el retroceso puede llegar hasta esta zona, porque no olvidemos que en 15 minutos desde aquí arriba todo esto es un impulso bajista. Esta zona de aquí o esta zona de aquí eran las zonas probables pues para buscar un corto en dirección de la tendencia. En 1 minuto, cuando hemos visto que el precio ha llegado a esta zona de aquí, que es esta zona de aquí en 15 minutos, hemos visto que nos ha realizado una primera vela bajista,
la cual no significa nada para nosotros, la segunda nos hace un rechazo claro a la zona y la tercera nos hace una pequeña envolvente a toda esta vela de aquí. Nosotros aquí decidimos hacer la entrada cortos con el stop por encima de esta zona de aquí, en 15 minutos por encima de estos máximos. Bueno, la entrada es una entrada bien realizada, el precio nos va a nuestro favor, el primer lote lo sacamos aquí cuando tenemos una rentabilidad del 1 a 1, perfecto, la primera salida, y nosotros teóricamente realizamos 3 salidas más que van de la siguiente manera. Normalmente la segunda salida la realizamos cuando tenemos una rentabilidad del 2 a 1, ¿vale? La tercera salida la realizamos cuando llega a zonas importantes, como podría ser esta zona de aquí o esta zona de aquí, ¿vale? Y el resto del lote lo dejamos correr hasta que nos salte el stop, por si acaso, pues yo qué sé, si tú hubieras entrado aquí en una posición largo, pues bueno, tienes con un lote muy pequeño, pero puedes tener una operación pues que te dure varios días, porque si tú realmente has entrado en la dirección de la tendencia general, puede ser pues que tengas tendencias que te duren días. Por ejemplo, si tú piensas que esto puede ser, o realmente esto a la larga, toda esta zona de aquí es una zona de giro y tú has entrado en una posición corto en esta zona, ¿vale? Si realmente esto es un giro, tú puedes hacer un lote que lo tengas durante días porque el mercado empieza a caer. Entonces aquí es donde hemos cometido el error. El segundo lote muchas veces se saca si puedes ver en un minuto que hay una formación o hay algún indicio que pueda parecer que de este impulso, que resulta que toda esta zona de aquí es el 60% del retroceso, está entre el 50% y el 60% del retroceso de Fibonacci, pues sacas el segundo lote porque hay probabilidades de que el precio se nos vaya para arriba. Aquí tenía que haber sacado el segundo lote y dejar el resto de lotes correr, pero he cerrado toda la operación sin darme cuenta. Fallo con pocas consecuencias porque realmente no hemos perdido dinero, pero lo hemos dejado de ganar y no hemos seguido nuestra gestión de capital correctamente. Aquí teníamos que haber cerrado el segundo lote, el tercer lote lo teníamos que haber sacado en la zona que teníamos marcada, en la zona de mínimos del día. El siguiente en gráficos horarios, que era esta zona de aquí, en gráficos de un minuto, esta zona, que es esta zona de aquí, teníamos que haber esperado a sacar el próximo lote si el precio nos llegara a esta zona de aquí, que es una zona en la que el precio realmente puede darse la vuelta y volver a buscar máximos. En fin, bueno, no pasa nada, al final el resultado del día ha sido un más 0,9, no está mal, pero deberíamos tener todavía abierta una parte de la posición desde aquí porque realmente nuestro análisis en gráficos tanto horarios como de 15 minutos es claramente bajista, o sea, no vamos a encontrar la tendencia, sino que estamos yendo a favor de la tendencia en gráficos de 15 y en gráficos horarios. Sí que es verdad que en gráficos horarios la tendencia es alcista, pero estamos viendo aquí un claro indicio de que el precio puede iniciar un retroceso pues un poco más importante de lo normal. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana habrá más operativa. Os volveré a comentar cómo ha ido y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.